En el vídeo anterior vimos algo esencial. Jesús no aparece como una divinidad caída del cielo, sino como un ser humano que se forma dentro de una tradición espiritual viva. Hoy damos un paso más, quizá el más delicado de toda la serie, porque aquí entramos en el momento en el que la historia empieza a ser transformada. Este vídeo no va de atacar el cristianismo ni de desacreditar creencias. Va de comprender cómo un maestro espiritual humano, iniciado y consciente, acaba convertido en una divinidad dogmática y por qué este proceso no fue ni espontáneo ni inocente. Para empezar, tenemos que volver de nuevo a Juan el Bautista. Antes del cristianismo tal y como lo conocemos, en diversos textos antiguos, especialmente en algunos escritos gnósticos, Juan no aparece como una figura secundaria. Al contrario, aparece como el maestro reconocido, el iniciador y el referente espiritual. Jesús aparece en esos textos como alguien que irrumpe, que reforma y que se aparta de una línea anterior para crear una vía nueva, no como el centro absoluto desde el principio. Esto es importantísimo porque nos muestra que existieron varias versiones del relato, varias formas de entender la relación entre Juan y Jesús, y lo que hará el cristianismo posterior no será integrar esa diversidad, sino elegir una versión concreta y eliminar las demás. Aquí empieza ya el proceso de simplificación. Blavatsky insiste en que este mecanismo se repite a lo largo de toda la historia religiosa. Cuando una doctrina quiere consolidarse como única y oficial, necesita cerrar el relato. Las ambigüedades estorban, las versiones múltiples son peligrosas, así que se fija una narrativa y se descartan las otras. En este contexto, Jesús no fue visto originalmente como Dios hecho hombre. Fue visto como maestro, como reformador, como iniciado, como sanador, incluso como alguien incómodo que no encajaba del todo en ninguna estructura establecida. Esto explica por qué en ciertos textos antiguos se le llega a llamar falso Mesías, no porque fuera visto como malvado, sino porque no cumplía las expectativas religiosas literales. No restauraba un reino político, no reforzaba la ley mosaica tal como estaba, no confirmaba el sistema actual en ese momento, simplemente lo desestabilizaba. Jesús no legitima la estructura religiosa existente, la pone en cuestión desde dentro, y aquí aparece el verdadero problema. Una enseñanza como la suya, que devuelve la responsabilidad espiritual al individuo y que pone el acento en la conciencia interior y que relativiza la autoridad externa, no puede institucionalizarse fácilmente. No puede convertirse sin más en una religión de poder. Por eso, tras la desaparición histórica de Jesús, ocurre algo decisivo. La enseñanza se separa del maestro y el maestro se convierte en objeto de culto. Este es un punto de inflexión fundamental. Donde antes había un camino, ahora hay una creencia. Donde antes había un ejemplo vivo, ahora hay una figura intocable. Donde antes había símbolo, ahora hay literalidad. Y aquí entra una figura clave, Ireneo.
Desde la visión de Blavatsky, Ireneo no se limita a transmitir una tradición, construye un sistema, reúne doctrinas dispersas, rellena vacíos con interpretaciones propias, elimina lo que no encaja y fija un canon cerrado. Y ese canon no se centra tanto en una búsqueda honesta de la verdad, sino en una necesidad de unidad doctrinal y control. Para que una religión se consolide como institución, necesita varias cosas muy concretas. Un relato único, una figura central incuestionable, una autoridad que interprete y una doctrina cerrada. El Jesús que hemos ido viendo hasta ahora no sirve para eso. Es demasiado humano, demasiado libre y demasiado iniciado. Así que hay que transformarlo. Aquí es donde se produce la gran operación. Jesús se convierte en Jesucristo y esta conversión no es espiritual, es doctrinal. El Cristo, que en la sabiduría antigua designa un estado de conciencia, un principio universal de unión con lo divino, se convierte en un nombre propio exclusivo. Ya no es un estado al que se accede, sino una identidad única e irrepetible. Ya no es un camino, sino una excepción histórica. Y al hacer esto se rompe algo fundamental, la continuidad iniciática. Si Jesús es Dios hecho carne una sola vez y para siempre, nadie más puede llegar a ese estado. Si es una excepción absoluta, el ser humano queda automáticamente separado. La espiritualidad deja de ser transformación interior y se convierte en fe pasiva. Y aquí empieza a entenderse por qué el cristianismo posterior necesita negar ideas como la reencarnación, la transmigración o cualquier forma de progreso espiritual real. Porque aceptar estas ideas implicaría aceptar que el ser humano puede recorrer un camino semejante al de Jesús, y eso pone en peligro toda la estructura de poder. Así, lo que era simbólico se vuelve histórico, lo que era esotérico se vuelve literal, lo que era enseñanza se vuelve dogma. Blavatsky no dice que todo esto ocurriera de golpe. Fue un proceso largo, de siglos, pero con una dirección muy clara: cerrar el sentido y abrir el poder. Y aquí aparece una gran ironía. Cuanto más se eleva a Jesús como divinidad, más se aleja su enseñanza real. Se le adora, pero no se le sigue. Se le venera, pero no se comprende lo que decía. Se construyen templos, pero se pierde el espíritu. Jesús hablaba en parábolas porque enseñaba desde una tradición iniciática. Decía claramente que no todos podían comprender lo mismo al mismo tiempo. A vosotros se os ha concedido conocer los misterios, a ellos no. Esto no es elitismo, es pedagogía espiritual. El cristianismo posterior elimina los misterios y los sustituye por dogmas obligatorios. Ya no hay niveles de comprensión, hay adhesión o rechazo. ¿Crees o no crees? Y con eso se pierde toda la riqueza interior de la enseñanza. Y ahora podemos decirlo con claridad: Jesús no predicó el cristianismo, predicó una espiritualidad interior que resultó incompatible con la religión que se construyó después en su nombre. Todo lo que hemos visto hoy nos lleva a una conclusión muy concreta.
Jesús no fue convertido en Dios por haber sido divino, sino por haber sido demasiado humano. Todo lo que hemos visto hoy nos lleva a una conclusión muy concreta. Jesús no fue convertido en Dios por haber sido divino, sino por haber sido demasiado humano. Humano en el sentido más profundo, consciente, libre, formado, iniciado, no sometido a una autoridad externa. Un Jesús así no puede ser controlado ni monopolizado. Por eso su figura tuvo que ser elevada, separada de su proceso humano y colocada fuera del alcance de los demás. Al convertir a Jesús en una divinidad única e irrepetible, el cristianismo no lo honra, lo neutraliza, porque transforma un camino posible para todos en una excepción imposible. Transforma una enseñanza viva en un dogma cerrado y transforma a un maestro espiritual en un objeto de adoración. Y si hoy tienes que quedarte con una sola idea, que sea esta: Jesús no fue hecho Dios para acercarnos a lo divino, sino para alejarnos de la posibilidad de llegar a donde Él llegó. En el próximo vídeo entraremos en el núcleo más profundo de toda esta serie. ¿Qué significa realmente Cristo? ¿Por qué Cristo no es una persona? ¿Y por qué confundir a Jesús con Cristo ha marcado de forma decisiva la espiritualidad occidental? Muchísimas gracias por ver este vídeo. Te mando un abrazo enorme y cierro.